Hay etapas en la vida en las que el cansancio no viene del cuerpo, sino del peso invisible de los pensamientos que no se detienen, momentos en los que la mente se convierte en un lugar ruidoso, donde todo se analiza, se cuestiona y se anticipa sin descanso, y aunque intentas encontrar respuestas, lo único que encuentras es más inquietud, más dudas y una sensación profunda de agotamiento que ni siquiera el sueño logra aliviar, porque no es falta de descanso físico. Es una saturación interior que te sigue incluso cuando cierras los ojos, y en medio de ese torbellino silencioso aprendes a sonreír por fuera mientras por dentro sostienes una batalla que pocos logran ver, una lucha constante contra ideas que se repiten, contra miedos que crecen sin permiso y contra escenarios que aún no existen pero que ya están robando tu paz. Y es ahí donde comienzas a sentir que aunque amas a Dios y aunque oras, hay algo dentro de ti que no logra calmarse, como si tu mente estuviera corriendo en una dirección opuesta a tu fe, como si pensar se hubiera convertido en una carga en lugar de una herramienta. Pero lo que hoy necesitas entender con profundidad es que no estás fallando, no estás roto, no eres débil, simplemente estás intentando controlar con tu mente lo que solo puede sostenerse con confianza, porque hay una diferencia poderosa entre pensar y confiar. Y mientras el pensamiento excesivo desgasta, la confianza en Dios restaura. Mientras la mente busca resolverlo todo, el alma solo necesita descansar en aquel que ya tiene el control, y es precisamente ahí donde comienza la transformación, cuando dejas de luchar por entenderlo todo y empiezas a rendirlo todo, cuando aceptas que no cada pensamiento merece quedarse, que no cada duda merece tu atención y que no cada miedo merece espacio en tu interior, porque aunque los pensamientos llegan sin pedir permiso, tú decides cuáles se quedan, tú decides cuáles alimentas y tú decides cuáles entregas, y en esa decisión está el inicio de tu libertad, porque la mente puede ser un lugar de prisión o un lugar de paz, dependiendo de a quién le das autoridad dentro de ella, y cuando permites que el miedo hable más fuerte que la fe, comienzas a vivir en función de lo que podría salir mal. Pero cuando decides enfocar tu interior en Dios, algo cambia de manera silenciosa pero firme, porque la paz no nace de circunstancias perfectas, nace de una mente que ha aprendido a confiar incluso cuando no entiende. Y eso no significa que dejarás de sentir miedo o dudas, significa que ya no les permitirás gobernarte. Significa que aunque la ansiedad toque la puerta, no tendrá permiso para quedarse, porque has entendido que tu mente no fue diseñada para sostener tormentas constantes, sino para alinearse con una verdad más grande que cualquier pensamiento. Y es ahí donde descubres que muchas de las batallas que enfrentas no están afuera, sino dentro de ti, en la forma en que interpretas lo que vives, en la manera en que tu mente reacciona ante lo incierto, en la tendencia de anticipar lo negativo antes de confiar en lo posible, y sin darte cuenta comienzas a vivir más en lo que imaginas que en lo que realmente está ocurriendo. Pero cuando haces una pausa y decides llevar cada pensamiento a Dios en lugar de retenerlo, algo empieza a ordenarse dentro de ti, porque la fe no elimina la mente, la dirige, no apaga los pensamientos, los transforma, no evita que sientas, pero evita que te pierdas en lo que sientes. Y poco a poco empiezas a notar que aquello que antes te dominaba comienza a perder fuerza, que lo que antes te agotaba ahora se vuelve manejable. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has soltado la necesidad de tenerlas. Y en ese acto de rendición descubres algo profundamente liberador, que no necesitas entenderlo todo para estar en paz, que no necesitas controlar cada detalle para sentirte seguro, que no necesitas anticipar el futuro para caminar con firmeza, porque Dios no te pidió que resolvieras tu vida, te pidió que confiaras en Él mientras Él la guía, y cuando esa verdad se vuelve real en tu interior, la ansiedad comienza a retroceder, la presión disminuye, y tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio donde la presencia de Dios puede habitar, donde el ruido empieza a apagarse y donde la calma no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que decides creer dentro de ti. Y es ahí donde todo cambia, no de golpe, pero sí de manera constante, porque comienzas a vivir desde la fe y no desde el miedo,
desde la confianza y no desde la preocupación, desde la certeza de que aunque no entiendas el proceso, no estás solo en él. Y ahora quiero invitarte a hacer algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quédate hasta el final de este camino. Permite que cada palabra siga entrando en tu interior durante todo este tiempo. Suscríbete a este espacio donde juntos seguimos fortaleciendo la fe y dejando atrás la ansiedad. Y escribe en los comentarios esta declaración con intención y convicción. Señor, ordena mi mente y enséñame a confiar en ti, porque a veces una decisión sencilla abre la puerta a una transformación profunda, y este puede ser el momento donde dejas de pelear con tus pensamientos para comenzar a caminar en la paz que Dios siempre quiso darte. Y cuando comienzas a permanecer en ese lugar de entrega constante, donde ya no reaccionas automáticamente a cada pensamiento que aparece, sino que aprendes a observarlo, filtrarlo y llevarlo con intención hacia Dios, descubres que dentro de ti empieza a formarse una nueva manera de vivir que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia activa de una fe que se vuelve más firme con cada rendición. Porque ya no te identificas con cada idea que cruza tu mente, ni con cada emoción que intenta dominarte, sino que desarrollas una sensibilidad espiritual que te permite reconocer que viene de la verdad y que nace del temor, que edifica tu interior y que intenta debilitarlo. Y en ese proceso silencioso pero poderoso, comienzas a experimentar una libertad que no habías sentido antes. Una libertad que no significa que todo está resuelto, sino que ya no necesitas que todo esté resuelto para sentir paz, porque has entendido que la verdadera calma no es el resultado de tener control absoluto, sino la consecuencia de confiar plenamente en aquel que sí lo tiene. Y entonces la mente que antes corría sin dirección empieza a encontrar un ritmo distinto, más pausado, más consciente, más alineado con la presencia de Dios, como si poco a poco cada pensamiento fuera perdiendo urgencia y cada preocupación dejara de tener el mismo peso. Y aunque en algunos momentos antiguos patrones intenten regresar, ya no tienen la misma autoridad porque ahora hay una convicción más profunda que te sostiene. Una certeza interna que te recuerda que no todo lo que piensas es verdad y que no todo lo que sientes define tu realidad. Y en medio de ese crecimiento comienzas a notar cambios que no siempre son visibles para otros, pero que dentro de ti son innegables, porque reaccionas diferente, porque decides diferente, porque incluso en medio de la incertidumbre logras mantener una calma que antes parecía imposible. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque has decidido dejar de alimentar el ruido para comenzar a nutrir la fe, porque has dejado de sostener cargas que nunca te correspondieron y has empezado a caminar con una ligereza que viene de saber que no estás solo, que no dependes únicamente de tu fuerza, que no necesitas resolverlo todo en tu mente para avanzar. Y es ahí donde la vida empieza a transformarse desde adentro hacia afuera, porque cuando tu interior cambia, tu manera de ver, de sentir y de actuar también cambia. Y aquello que antes te paralizaba ahora se convierte en una oportunidad para confiar más, para crecer más, para profundizar más en una relación con Dios que no se basa en emociones momentáneas, sino en una decisión diaria de rendición. Y aunque el mundo siga siendo incierto, y aunque las circunstancias no siempre sean fáciles, hay algo dentro de ti que permanece firme, algo que no se mueve con cada viento ni se rompe con cada dificultad, porque has aprendido a anclar tu mente en una verdad eterna que no cambia con el tiempo ni con las circunstancias, y esa verdad comienza a gobernar tus pensamientos, a ordenar tus emociones y a darte una estabilidad que no depende de lo externo, sino de lo que has construido en lo más profundo de tu ser. Y así, sin darte cuenta, lo que comenzó como un cansancio mental se convierte en el punto de partida de una transformación espiritual. Lo que comenzó como ansiedad se convierte en una oportunidad para desarrollar fe. Y lo que antes parecía una debilidad ahora se revela como el lugar exacto donde Dios decidió fortalecerte. Porque muchas veces es en la mente agotada donde nace la fe más genuina. Es en el límite de tus fuerzas donde descubres la fidelidad de Dios de una manera más real, más cercana
y más poderosa, y entonces entiendes que no se trataba de eliminar todos los pensamientos, sino de aprender a entregarlos. No se trataba de evitar sentir, sino de no dejar que lo que sientes tenga la última palabra. No se trataba de controlar cada detalle, sino de confiar en cada proceso, y en esa comprensión hay una paz que supera cualquier explicación, una paz que no necesita lógica para sostenerse porque nace de una relación viva con Dios, una paz que te acompaña incluso en medio del ruido, incluso en medio de días difíciles, incluso en medio de preguntas sin respuesta. Y es esa paz la que empieza a redefinir tu vida, la que cambia tu manera de caminar, la que te permite avanzar sin estar completamente seguro de todo, pero completamente confiado en quien te guía. Y mientras más permaneces en ese lugar de dependencia, más fuerte se vuelve tu interior, más clara se vuelve tu mente y más ligera se vuelve tu carga, porque ya no estás tratando de sostenerlo todo por ti mismo, sino que has aprendido a soltar una y otra vez, a confiar 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 una y otra vez, a rendirte una y otra vez. Y en ese ciclo constante de entrega y renovación encuentras una estabilidad que no se rompe con facilidad, una firmeza que no depende de emociones pasajeras, sino de una decisión consciente de creer por encima de lo que ves, de lo que sientes y de lo que piensas. Y si has llegado hasta este punto, quiero invitarte a dar un paso más profundo, a no quedarte solo con la reflexión, sino a convertirla en una práctica diaria, a seguir alimentando tu mente con verdad, a seguir fortaleciendo tu fe con cada palabra que escuchas, con cada momento que dedicas a Dios, con cada pensamiento que decides rendir en lugar de retener. Suscríbete y permanece en este espacio donde juntos seguimos construyendo una mente renovada y un espíritu firme. Y escribe nuevamente con intención esta declaración que puede acompañarte cada día. Señor, mi mente es tuya, enséñame a pensar desde tu paz y a vivir desde tu confianza. Porque cuando haces de esa verdad una disciplina constante, lo que hoy estás empezando a experimentar se convertirá en una forma de vida que transformará no solo tu interior, sino todo lo que te rodea. Y a medida que avanzas en este proceso donde decides conscientemente dejar de reaccionar desde el impulso y comienzas a responder desde la fe, empiezas a notar cómo tu interior adquiere una profundidad distinta, una estabilidad que no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que se está formando dentro de ti, porque ya no eres la misma persona que se dejaba arrastrar por cada pensamiento intrusivo, por cada duda insistente o por cada emoción desbordada. Ahora hay una pausa, hay un discernimiento, hay una especie de silencio interno que no significa ausencia de pensamientos, sino presencia de dominio. Y ese dominio no nace de tu fuerza humana, sino de una conexión más íntima con Dios, que te permite reconocer que no todo lo que aparece en tu mente merece convertirse en una verdad, que no todo lo que sientes necesita ser obedecido y que no todo lo que temes tiene autoridad sobre tu destino. Y en esa claridad comienzas a caminar con una firmeza que antes no conocías, una firmeza que no elimina los desafíos, pero sí transforma tu manera de enfrentarlos. Porque ya no te defines por lo que te pasa, sino por la manera en que decides sostenerte en medio de lo que te pasa. Y eso cambia absolutamente todo, porque la mente que antes te debilitaba ahora empieza a convertirse en una aliada cuando la alineas con la verdad, cuando la disciplinas con la palabra, cuando la entregas constantemente a Dios en lugar de dejarla vagar sin dirección. Y es ahí donde empiezas a comprender que la transformación real no ocurre en lo visible primero, sino en ese espacio interno donde se forman tus pensamientos, donde se construyen tus decisiones y donde se determina la calidad de tu vida, porque lo que piensas de manera constante termina moldeando lo que crees.
Lo que crees termina guiando lo que haces, y lo que haces termina definiendo el rumbo de tu historia, y cuando ese ciclo deja de estar dominado por el miedo y comienza a ser guiado por la fe, tu vida entera entra en un proceso de renovación que no se detiene, que no retrocede y que no depende de circunstancias favorables para sostenerse, porque has aprendido a vivir desde una verdad más profunda que cualquier situación temporal. Y en ese nivel comienzas a experimentar algo que muchos buscan pero pocos entienden, una paz que no es superficial ni momentánea, sino una paz que permanece incluso cuando hay incertidumbre, incluso cuando hay preguntas sin resolver, incluso cuando el camino no es completamente claro, porque ya no necesitas tener todas las respuestas para sentirte seguro. Ahora tu seguridad proviene de saber que Dios está presente en cada paso, en cada proceso, en cada detalle que tu mente antes intentaba controlar sin éxito. Y poco a poco esa confianza comienza a reemplazar la ansiedad. Esa certeza empieza a desplazar el miedo y esa fe empieza a ocupar el lugar que antes estaba lleno de dudas, y aunque en ocasiones la mente intente regresar a sus antiguos hábitos de sobrepensar, de anticipar lo negativo o de construir escenarios que no existen, ahora tienes una herramienta que antes no utilizabas con la misma conciencia. Ahora sabes que puedes detenerte, que puedes respirar, que puedes observar ese pensamiento sin identificarte con él, y que puedes llevarlo a Dios en lugar de permitir que crezca dentro de ti. Y esa simple pero poderosa práctica se convierte en una disciplina que fortalece tu interior día tras día, porque cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás reeducando tu mente, estás rompiendo patrones antiguos y estás construyendo una nueva manera de vivir que se sostiene en la fe y no en el miedo. Y en ese proceso también descubres algo profundamente liberador, que no necesitas apresurar el cambio, que no necesitas exigir resultados inmediatos, que no necesitas medir tu crecimiento con ansiedad, porque todo lo que Dios hace en tu interior tiene un ritmo perfecto, un tiempo exacto y una profundidad que muchas veces no es visible al principio, pero que con el paso del tiempo se vuelve evidente en la manera en que piensas, en la manera en que reaccionas y en la manera en que enfrentas la vida, y entonces comprendes que incluso esos momentos donde sentías que estabas retrocediendo formaban parte del proceso, que incluso esos días donde la mente parecía volver al caos eran oportunidades para practicar la entrega una vez más, para reafirmar tu decisión de confiar y para fortalecer esa conexión con Dios que ahora se ha convertido en el centro de tu vida. Y es en ese punto donde tu historia comienza a adquirir un nuevo significado, porque ya no se trata solo de superar la ansiedad o de dejar de pensar demasiado. Se trata de convertir cada pensamiento en una oportunidad para acercarte más a Dios, cada emoción en una oportunidad para depender más de Él y cada desafío en una oportunidad para crecer en fe. Y cuando vives de esa manera, incluso las dificultades dejan de ser obstáculos y se convierten en instrumentos que fortalecen tu carácter, que profundizan tu confianza y que te llevan a un nivel de madurez espiritual que no podrías haber alcanzado de otra forma, porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo está bien, ocurre cuando decides mantenerte firme, incluso cuando no lo está, cuando eliges confiar, incluso cuando no entiendes, y cuando decides soltar, incluso cuando tu mente quiere aferrarse. Y esa es la clase de fe que cambia vidas, la que no depende de emociones pasajeras, sino de una convicción profunda que se sostiene en el tiempo. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero invitarte a no detener este proceso, a seguir avanzando, a seguir alimentando tu interior con verdad, a seguir construyendo una mente que no sea esclava del ruido, sino un espacio donde la paz de Dios pueda habitar constantemente. Suscríbete si aún no lo has hecho y forma parte de este camino donde juntos seguimos creciendo, y escribe con determinación esta declaración que puede acompañarte cada día y recordarte quién tiene el control. Señor, cada pensamiento que llega a mi mente lo entrego a ti. Enséñame a vivir desde tu verdad y no desde mis temores. Porque cuando haces de esa entrega una práctica constante, no solo cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir, y esa transformación, aunque comienza en silencio, termina impactando cada área de tu vida de una forma profunda, real y permanente.
Y mientras continúas avanzando en este camino donde decides permanecer en una actitud constante de entrega y dependencia, comienzas a descubrir que la verdadera transformación no se trata únicamente de sentirte mejor en ciertos momentos, sino de convertir la paz en una base firme sobre la cual construyes cada pensamiento, cada decisión y cada reacción, porque llega un punto en el que ya no buscas escapar del ruido exterior ni eliminar completamente las dificultades, sino aprender a sostenerte con una estabilidad interna que no se quiebra fácilmente, una estabilidad que nace de haber entendido que tu mente no necesita tener el control absoluto para estar en calma, sino que necesita estar alineada con una verdad más grande que cualquier pensamiento cambiante. Y es ahí donde empiezas a experimentar una profundidad emocional y espiritual que redefine completamente tu manera de vivir, porque ya no eres gobernado por impulsos momentáneos ni por interpretaciones apresuradas, sino por una convicción interna que te permite detenerte, observar y elegir con sabiduría, incluso cuando las circunstancias parecen presionarte a reaccionar de otra manera. Y esa capacidad de elegir desde la fe en lugar de reaccionar desde el miedo se convierte en una de las herramientas más poderosas que desarrollas en este proceso, porque transforma no solo tu interior, sino también la forma en que te relacionas con todo lo que te rodea, y entonces comienzas a notar que lo que antes te alteraba ahora no tiene el mismo impacto, que lo que antes te llenaba de ansiedad, ahora lo puedes mirar con una perspectiva distinta, más amplia, más serena, más conectada con la confianza que has ido cultivando poco a poco. Y aunque en ocasiones la mente intente llevarte de vuelta a viejos patrones de sobreanálisis o preocupación excesiva, ahora hay algo dentro de ti que actúa como un ancla, una voz más firme que te recuerda que no necesitas seguir ese camino, que puedes detenerte, respirar y volver a centrarte en lo que es verdadero, en lo que es eterno, en lo que realmente tiene peso. Y esa práctica constante de regresar, de reenfocar, de rendir una y otra vez cada pensamiento que intenta desviarte, fortalece tu interior de una manera progresiva pero inquebrantable, porque cada vez que eliges confiar, estás debilitando el hábito de la ansiedad y fortaleciendo el hábito de la fe, y con el tiempo ese cambio se vuelve evidente. No solo en lo que sientes, sino en la manera en que piensas, porque tus pensamientos comienzan a alinearse de forma más natural con la paz, con la esperanza y con la confianza, como si tu mente estuviera siendo renovada desde adentro, reconfigurada para funcionar desde un lugar distinto, un lugar donde la calma no es una excepción sino una constante. Y en ese nivel comienzas a comprender que la verdadera libertad no está en controlar todo lo que sucede, sino en no depender de lo que sucede para mantener tu equilibrio interior, porque has aprendido a sostenerte en algo más firme que las circunstancias, algo que no cambia con el tiempo ni con las situaciones, algo que permanece incluso cuando todo lo demás parece moverse. Y esa es la presencia de Dios actuando dentro de ti, ordenando lo que antes estaba disperso, calmando lo que antes estaba agitado, y trayendo claridad donde antes solo había confusión. Y es en ese proceso donde también empiezas a reconocer que cada pensamiento que eliges entregar es una semilla que estás sembrando en tu interior, una semilla que con el tiempo dará fruto en forma de paz, de claridad y de fortaleza emocional, porque la mente no cambia de un día para otro, pero sí se transforma de manera constante cuando decides alimentarla con verdad, en lugar de permitir que se llene de miedo. Y en esa disciplina diaria descubres que no se trata de eliminar completamente los momentos de debilidad, sino de saber qué hacer cuando esos momentos llegan, de tener la capacidad de no quedarte atrapado en ellos, de no identificarte con cada pensamiento negativo y de no permitir que una emoción pasajera defina tu estado permanente. Y esa madurez emocional y espiritual es lo que marca la diferencia entre una mente que vive esclavizada por el ruido y una mente que ha aprendido a vivir en paz, porque la paz no es la ausencia de pensamientos, es la presencia de una verdad que los ordena, que los filtra y que los somete a una perspectiva más elevada. Y cuando esa verdad se vuelve parte de ti, cuando deja de ser solo una idea y se convierte en una convicción profunda,
Entonces comienzas a vivir de una manera completamente diferente, más ligera, más consciente, más libre, porque ya no cargas con lo que no te corresponde, ya no intentas resolver lo que está fuera de tu control y ya no permites que tu mente te arrastre hacia escenarios que solo existen en la imaginación. Y en ese punto tu vida comienza a reflejar una estabilidad que no depende de factores externos, una paz que no se rompe fácilmente y una confianza que se fortalece con cada experiencia, porque has aprendido que cada situación, por difícil que parezca, es una oportunidad para reafirmar tu fe, para profundizar tu confianza y para seguir creciendo en este proceso de transformación que no tiene marcha atrás, porque una vez que has probado la paz que viene de soltar y confiar, ya no quieres volver al lugar donde la mente tenía el control absoluto, ya no quieres regresar a ese ciclo de sobrepensar, preocuparte y agotarte sin encontrar respuestas. Ahora sabes que hay un camino mejor, un camino donde la mente descansa, donde el corazón se fortalece y donde el espíritu encuentra un equilibrio que se sostiene incluso en medio de la incertidumbre. Y si has llegado hasta aquí, este es el momento perfecto para tomar una decisión más profunda, para comprometerte contigo mismo a seguir cultivando esta manera de vivir, a no soltar esta práctica de entrega diaria, a seguir fortaleciendo tu mente desde la fe y no desde el miedo. Suscríbete y permanece en este espacio, donde cada mensaje es una oportunidad para seguir creciendo, y escribe con intención esta declaración que puede acompañarte en cada etapa de tu proceso. Señor, enséñame a mantener mi mente firme en tu paz y mi corazón confiado en tu propósito, porque cuando haces de esta decisión un estilo de vida, no solo transformas tu interior, sino que te conviertes en una fuente de paz para todo lo que te rodea, reflejando una estabilidad y una confianza que impactan de manera profunda y duradera cada área de tu existencia.